Muy bien, entonces la Mahatma Ramunó va a iniciar la exposición de este tema que decimos el éter quinto, el cierto conformador de Dios. Buen día, buen dinero, buena salud para todos los presentes, para ti, Duijasi, y dándole la bien llegada a los nuevos seres que están pendientes, y si hoy no pudieron estar acá presentes o hacer la conexión, pues será en días venideros, porque cada día se irán sumando poco a poco mucho más seres. El tema de hoy es muy bonito, el éter quinto elemento, conformador de Dios. Éter, padre de prana. ¿Qué es prana? Prana es la energía vital, principio de vida, que anima todo lo viviente. Está en el agua, más no es el agua. Está en el aire y no es el aire. Sabemos que la absoluta creación, antes de la existencia de las formas, la base primigenia de la creación se hallaba en el vacío de la nada, que era el caos. Y en la nada o en el vacío lo que existe es el éter. El éter, siendo la antiviteria, llamada por los seres profanos o por el común y corriente antimateria, la cual es base funda acertar de la viteria, por cuanto la antiviteria es la base de la viteria y la una no puede vivir sin la otra. Es decir, el Espíritu de Dios no puede existir si no existiera la viteria. Por eso es base primordial que exista la viteria, para poder que nos, como seres conformados con formas, con el ciertos, podamos vivir y podamos crecer. Debemos tener esta viteria, este cuerpo, que gratísimas a la existencia de los Elohines, quienes luchan y seguirán luchando porque nos tengamos esa dádiva tan grande cual es la vida, la existencia, que la sigamos teniendo y darles la oportunidad a todas aquellas almitas que están sedientas de tener viteria física para poder crecer, para poder volver a tornar de donde salieron, cuál fue el absoluto solar o el plur absoluto. Por eso es tan grave cuando una persona o un ser maldice la vida o reniega contra ella o intenta acabarla. Eso es de lo más grave que hay, porque en la vida es donde tenemos la oportunidad de crecer, de ser y de volver a llegar al seno de Dios. El éter, sabemos que es etérico, que no lo vemos, que es el quinto cierto, que es la quinta dimensión. Einstein lo habló porque él lo halló en la cuarta dimensión, por la relatividad de tiempo y distancia y por la vida atómica palpitante en la masa. Entonces, por eso fue que ya se empezó a hablar de eso desconocido para los ojos humanos. El origen del éter es la forma de la no manifestación del sonido. Sabemos que el éter está presente absolutamente en todas las formas. Sin el éter no puede existir absolutamente nada, porque ya sabemos que el éter conecta todas las cosas en un 99.99%. Ya sabemos que el éter es primordial para todo lo que existe y lo que existe palpable, tangible para el ojo del ser humano, como para lo que no está palpable para el ojo humano. ¿Cuál es la energía, los pensaciertos? Porque eso no lo podemos ver. También sabemos que en el éter o en el vacío es el campo donde emana absolutamente todo y donde todo llega. El éter es lo más limpio, sublime que existe,
¿Y dónde está el éter? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nos desplazamos al campo, o si es que vivimos en el campo, o tenemos la posibilidad de mirar montañas hacia lo lejos, nos vemos cubiertas las montañas como una especie de nube, sin ser una nube, sino como un vapor azulito. Eso lo podemos citar muy fácil cuando ha caído agua en abundancia, o en las Managdas, muy presto, vemos como un vaporcito sobre las montañas, azulito, eso es el éter. Y también lo podemos percibir o palpar cuando nos miramos a unos 8 o 10 metros, miramos de una forma, podemos mirar como al firmacierto o a las nubes sin parpadear. Esos cucullitos o serpientes que vemos moviéndose amarillitas o doraditas, ese es el éter, que es una especie, sí, que decimos que estamos viendo cucullitos, es que la mayoría de la gente decimos, eso es el éter. Bueno, entonces ya sabemos que el vacío no está vacío, el vacío está lleno del éter. Y también ya dijimos que para que las cosas se puedan dar, el éter tiene que estar presente, o sea, para que la voz se pueda viajar o se pueda dar, necesita del éter. Para que la luz se propague o viaje, necesitamos del éter. El éter es el medio por donde la vida viaja. El éter es la misma eternidad, es la chispa de la vida, no es la Coca-Cola, el éter es la chispa de la vida. Es muy bonito saber cuando nuestra energía empieza a recorrer, nuestra energía sexual, nuestra energía de vida, nuestro petróleo, nuestro óleo, bueno, empieza a recorrer del talón. El talón es la verdad. Allí en los seres humanos encontramos la verdad. Por eso es muy recomendable, en especial para las evas. Ya no lo tengo, pero teníamos la mala costumbre de pisar el talón del calzapio o del calzado, y esto no se debe hacer porque estamos pisando la verdad. Estamos diciendo con este hecho que queremos ser brutos, que queremos ignorar la verdad. Entonces, por eso es muy bueno recordarles hoy que cuando un zapato nos queda aprietado o nos queda muy ancho, no debemos doblar el taloncito del zapato y pisarlo, porque o por muy grande o por muy que nos queda apretado, por muy apretado el calzado, lo vamos a pasar, no, a pisar. Mejor quitémonos los calzados y no nos hagamos este mal, porque estamos pisoteando la verdad, y la verdad es el mismo Cristo, es el mismo Dios, la verdad es el maestro Kelion, el maestro Samael. No lo volvamos a hacer. Entonces, cuando nuestra energía empieza el recorrido desde el talamo, desde el talón hasta el tálamo, que hace el recorrido por todos nuestros chakras, por los diferentes conductos, entre ellos está el de Ida y Pingala, y llega hasta el tálamo para ser distribuido a través de todo nuestro organismo para que vibremos. Ese recorrido lo ayuda a hacer el éter. Es a través del éter que plasmamos esta energía, que la llevamos hasta el Sahasrara, que es el chakra boronario, que es la iglesia del Sahasrara. Allí, con la ayuda del éter, él hace el vacío, el espacio, el éter, para hacer la conexión con los seres y con estas sacras energías sublimes y altas para Dios. Allí es donde se hace la conexión con los seres, cuando los seres son conectados por los sacros Elohines a nuestras viterias, donde empieza realmente nuestro nacimiento espiritual, o nuestro nacimiento, cuando empezamos a tener verdaderamente almas, cuando somos seres, cuando ya empezamos el recorrido por el camino espiritual. Entonces, cuando un Elohim nos develan, puede ser el Mahatma o simplemente una línea o el Simbre, él hace ese espacio
para que este ser, ya sea el Mahatma o el maestro o el dragón, haga esa conexión. Él hace el vacío y enchaza el ser. Esto gratísimas al sacro, el desierto del éter, la eternidad, la chispa de la vida. También el éter alisierta el Hamen. Hacemos crecer el éter en nuestras existencias, en nuestras vidas, cuando empezamos a ayudar más a las demás personas, cuando nos sacrificamos más por ellas, cuando somos más bondadosos, cuando somos más sensibles ante las necesidades de nuestros semejantes, cuando somos más amables, cuando tenemos una palabra, una frase de aliento, cuando damos de nos para esas personas, cuando hacemos crecer ese fuego foático en nos, que es el mismo éter. Ahí es donde nos empezamos a tener o a ausiertar ese éter dentro de nos, o a volver ese desierto en un desierto más superior, porque en todos sabemos que hay calidades. Entonces vamos a tener un éter más sublime. El éter también está presente en el Tatua Akas, que más adelante les vamos a decir, porque el Tejas es también un Tatua que está representado por el fuego, y Akas está representado por las aguas. Como yo les decía ahorita, cuando cae mucha agua y después de que pasa, vemos ese color azulito vibrante en las montañas, ahí se presenta el éter. Los sabios antiguos y aún seres todavía lo hacen, ellos preferían entrar en meditación en el presente cuando estaba el éter, o en el Tatua Akas, porque ellos decían que como el desierto regía el chakra coronario, hacía que el éter estuviera más vibrante en ellos, y por consiguiente hacía que ese espíritu de Dios, mediante la meditación, se plasmara en ellos. Hacía que esta energía pura, limpia, de este sacro del desierto, cual es el éter, se conectara con ellos, con los monjes, para que los sacara a planos superiores, porque ellos decían que el cuerpo del espíritu, el cuerpo de Dios, se hallaba en el éter, presente también en el Tatua Akas. Entonces ellos preferían hacer meditaciones, si es verdad, en horas de madrugada y en las horas más o más entre 5:30 a 6:15. Inclusive también es muy recomendable estas horas para despertar la clarividencia. El sentarnos frente a un atardecer o a un árbol en estas horas por ahí de 5:30, al entrar las 6 de la tarde, que esté ya como tratando de llegar el día lunar, y mirar a un árbol seguidamente, podemos empezar a despertar la clarividencia, porque empezamos a ver los celestiales del árbol y muchas cosas más que con la práctica diaria se van haciendo. Sabemos también que el cuerpo del íntimo es el cuerpo más elevado de los 7 cuerpos que tenemos, y precisamente allí es donde está presente el éter. Nos también podemos ausiertar el desierto éter a través de la parada de Magnus, porque él hace que nuestra energía vaya o suba a la cabeza y nos va a despertar más la sabiduría, nos va a hacer más llenos de luz, o sea, más iluminados, y nos va a conectar con las esferas superiores. Eso todo lo hace el éter. Y porque, como les decía ahora, el éter no solo está presente en la tercera dimensión, no,
Él está presente también en muchos centenares de energía que no son vistos ni palpables por nos y que están en otras esferas, que eso a través de la práctica vamos a conseguirla, a través de el buen manejo de este chakra vamos a poder ir a la eternidad, no teniendo en cuenta aquí que la eternidad es desaparecer de este plano, o sea, de perder o de cambiar esta viteria que tenemos por otra, no, es a través de este mismo éter, del color y son, porque el éter está presente en todos los desiertos, vamos a ir más allá de este plano físico, de poder saber que las otras dimensiones son más superiores a estas, porque ya no existe el tiempo y podemos conocer mucho más cosas. También sabemos que cuando existe una mente muy turbada, muy preocupada, muy estresada, como dice la mayoría de la gente, que no tenemos un manejo superior de nuestra mente, tenemos en nuestra mente es una porción del éter, o tenemos un éter de menor calidad. Pero si tenemos una mente sádvica, una mente bien conectada, una mente sana, allí tenemos una gran concentración o en gran porcel, un éter más limpio y más puro. Para tener también un éter más puro, y lo podemos hacer, es teniendo una buena mutación a través de nuestra energía sexual, a través de los acrógesis o a través del mismo prana, de la misma Paradematus. Nos como seres humanos y personas ya conscientes y sedientes de aprender a beber esas aguas a través de nuestra viteria, de nuestros chakras, pues no vamos a poder beber esa agua tal como existe en el estado sólido, líquido. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir esa agua en vapor. Y ese vapor lo vamos a convertir en energía, y esa energía la vamos a convertir en luz. Así es que debemos hacerlo. Y esa luz nos va a dar absolutamente todas las bondades de ser superhombres, de verdad, ser seres, hijos de Dios, con todos esos atributos y bondades que Dios nos dio cuando estamos en el pluriabsoluto. Podemos convertir esa luz en salud para nos y en salud para los demás. La podemos convertir en un ojo poderoso, en un ojo fático, y así poder manejar no solo este quinto elemento, el éter, sino los otros desiertos. Para también hablar del éter, debemos también conocer los estados del agua, líquido, sólido y gaseoso. Sabemos que el estado sólido son los átomos más apretados, que lo conforman más juntos. El líquido ya se separan más, los átomos son átomos mucho más separados. Y en el aire pues ya tenemos que son muchos, son pues totalmente separados. Y en el vacío o en la quinta dimensión, demasiado separados, y por eso vemos en el aire que son ya separados, las cosas se elevan, son más sublimes, la energía está más limpia, más depurada y por ende más separados. Igual Inti, para los del éter también entran también en vigencia los 5 celestiales, cuáles son: el primero es el fuego, que el fuego, la representación más sublime, más grande, es el sol, el cual es representado por Cristo, el mismo Dios, fuente primigenia de toda creación, fuente de vida. Sin Él no seríamos nada. Por eso las esferas que son en penumbras, que no hay soles, son esferas muy inferiores.
donde los aliciertos no son aliciertos, son alimentos muy malos, de baja calidad, donde no existen sino la putrefacción, donde allá los unos se comen a los otros. El segundo desierto ya sería el agua, conformada por dos grandes desiertos, el hidrógeno y el oxígeno. Entre más hidrógenos posea una persona y más oxígenos, es más sublime. Y esto lo logra a través de la fuente de la vida, cual se le es el semen, nuestras aguas de vida eterna. Allí está la inteligencia, donde hay agua, hay abundancia, hay vida, hay la esencia del Dios, está la Madre, el Padre juntos, está el Hijo. El agua está en nuestro pensacierto. El agua, ya saben que tiene varios beneficios, lo podemos utilizar para varias cosas, como es para limpiarnos, tanto física, íntima como espiritualmente, para curar, para sanar. El tercer desierto, tenemos la tierra, la Gea, que es mejor decirle Gea, porque tierra, tú erras, y estamos es por no errar más a través de estas sacras y sublimes enseñanzas traídas por el Padre Kelion, el Padre Samael y otros seres también de luz que nos han traído grandes enseñanzas. Le vamos a decir Gea, que la Gea básica para nos vivir en nuestra casita, nuestra habitación, nuestro hogar, donde podemos crecer, multiplicarnos, donde podemos alicertar, donde podemos cultivar, donde le podemos dar vida a esas semillas, a ese trigo, para que 3 veces Cristo nazca en nos. El cuarto elemento, el aire, donde ya es la atmósfera más limpia, donde ya estos átomos están más purificados, donde a través del mismo aire, mire que ya podemos volar, aunque sea de una forma inconsciente en los aviones, y aquellas personas ya pueden pasar, las que ya manejen el astral, lo pueden manejar. Y el quinto elemento, que es el vacío, que es el mismo éter desde el cual venimos hablando, y que él nos va a hacer más sublimes a cada uno de nosotros, porque el éter es y seguirá siendo siempre, porque sin él no puede existir nada. Sin él no hay la luz, no existe el ruido, no existe la palabra, no existen los pensaciertos. Tenemos es que aprender a alicertarlo a través de la mutación de nuestras energías y mutar todo lo que tenemos negativo en cosas positivas, porque mutar no es solo la energía sexual. Sabemos que la principal forma de mutar nuestra energía para no vivir en esferas inferiores, sino en esferas superiores, porque infierno es todo lo que está bajo, está más bajo. El éter también está presente en nuestra viteria, en nuestro cuerpo físico. En el embrión está presente porque él es el que permite que se den los cambios y que ese embrión tenga crecimiento y que tenga un lugar, porque como el éter es el que crea el espacio para que todo sea y para que todos los demás elementos también se manifiesten. Y en nos, este sacro desierto está presente en todos los vacíos de nuestro cuerpo, y esos vacíos los tenemos en el hueco de los intestinos vacíos. Los tenemos en los vasos sanguíneos, los tenemos en la vejiga y los tenemos en los pulmones. Por lo tanto, estos vacíos están llenos de éter. Por eso, en nuestra vida diaria, llenemos estos vacíos con una sacra energía del éter, para que nuestro organismo funcione de una manera más especial, para que todo tenga un crecimiento superior,
para que todo se llene, pero de un éter totalmente puro, manejado por nosotros desde nuestra inti. También tenemos el vicio del éter en nuestro organismo. Para mí esto fue novedoso. El vacío del éter es cuando el éter, por un mal uso del éter, él dentro del cuerpo de nosotros o de los seres humanos, él hace espacio de una forma no adecuada, haciendo que se disminuya la estructura. Y el resultado de este espacio que él hace de una forma, se puede decir, violenta, es la destrucción de los tejidos. Y un ejemplo de esto es la enfermedad de Parkinson, porque es una condición que crea, el éter crea espacio en el cuerpo donde antes había una estructura molecular o celular y hay pérdida de células, entonces es una forma negativa del éter. Y para esto tenemos que tener una buena nutrición, no solo del físico, también de nuestras emociones, que para las emociones ahí entra mucho a jugar la mente, para que no tengamos la pérdida de células. Debemos entonces llenar nuestra vida de buena nutrición, porque muchas veces las gentes dicen que no, mi vida está muy llena, está muy nutrida, que porque se mantienen ocupados y de pronto comen unas frutas rápidas o comen de una manera que no solo está insertando una porción del cuerpo y se están olvidando de esa nutrición de la inti. Tenemos que hacerla de una forma equilibrada. Por eso vamos a empezar, que más adelante en este mismo programa vamos a mencionar la alquimia de la Licertacel para tener un balance total de la Licertacel, para que podamos tener buenos aliciertos. Una de las formas que el éter menesta en nos para él manifestarse y se ponga como una protección, como les dijera yo, como una... sí, algo fuerte que no deje pasar o que no deje que el éter vaya cogiendo espacios que no debe coger, es tomando aliciertos húmedos. Me refiero, hay gente que le gusta comer el pegado de la olla o cosas muy secas, y esto no va con el éter, eso disminuye el éter. Alimentos muy secos o muy pegados, esto va en contra de la salud, genera cáncer y además daña la porción del éter. Y el alicierto a nivel emocional para el éter, y no solo para el éter sino para todo, el alicierto emocional esencial es el amor. Es la forma más elevada y sublime de nutrición para que nos podamos tener ese sacro alicierto. Ya para terminar, quiero que sus mercedes conozcan que en nuestra dieta debemos tener el sabor amargo, porque este contiene la mayoría de éter, aunque por sí solo el éter no tiene sabor. El sabor amargo se compone de éter y aire, siendo el aire el que proporciona la singularidad de su sabor. O sea que les recomiendo que no solo para el éter, sino también para tener una sangre más pura, un hígado más fuerte que nos ayude a asimilar mucho mejor nuestros aliciertos, tomemos bebidas amargas, puede ser en la manada o antes de los aliciertos por poco tiempo, puede ser 9 días, máximo 15, según como nos estemos sintiendo, para tener mejor salud, para tener mejor asimilación de nuestro organismo, para ir purificando nuestra sangre, nuestro semen, para así hacer que nuestra energía sea más
sublime, más vibratoria, para a través del éter ponerle átomos crísticos para que así seamos seres de luz, seres de vida, que nos ayudemos a sí mismos y ayudemos a los demás y podamos ser vibrantes y poseer esa energía azul eléctrico como el éter y poder verdaderamente ser ángeles de Dios. Hasta aquí mi porte y ahorita estaremos con las preguntas. Adelante, duijas y gratísimas. Bueno, vamos a preguntar cómo está siendo oído hasta el cierto y si con funda cierto en lo que ya han oído han surgido algunas preguntas. Adelante. Maestro, yo quería hacerle una pregunta a la maestra Ramunó. ¿Es aconsejable comer, entonces, no, licencia, no es aconsejable entonces comer frutas deshidratadas, por lo que nos acabó de comentar? Sí es recomendable. Sí, lo que pasa es que los frutos secos, hay seres que se dedican a comer solo cosas muy secas. Por ejemplo, los pegados ya son cosas que han sido cocinadas muchas veces y que la parte nutricional que tenían se ha perdido. En el caso de los frutos secos, hay algunos que no se deben consumir como con mucha frecuencia. Por ejemplo, el maní. Hay unos que por su contextura no están buenos para el organismo en comerlos en mucha cantidad. Es recomendable en pocas cantidades, pero los frutos secos sí se deben consumir, claro que sí, porque esos ayudan también a la estructura ósea y a muchas cositas más. Sí se pueden consumir, pero hay que saberlos consumir y saber también de qué fuente vienen, porque uno de los frutos secos muy agradables son las pasas y hay que tener conocimiento de qué fuente vienen, porque muchos los disecan o los ponen a secar con Coca-Cola y con azúcar, y sabemos que estos son venenos mortales para nuestra salud. Hasta aquí mi porte, Luis, hacia adelante. Los frutos secos, o sea, en este caso se hace referencia a las frutas deshidratadas. Estas conservan todas las propiedades y sí es recomendable consumirlas. Recordemos que la obra de Dios vende un producto que son mosáceas deshidratadas. Son muy deliciosas, se conservan durante muchísimo tiempo y conservan todos los nutrientes. Cuando se habla de evitar alimentos secos, se está refiriendo en especial a los alimentos que por su proceso y reproceso se han quemado. Por ejemplo, el arroz pegado ya está quemado y al quemarse es un elemento que es cancerígeno, además que puede llevar metales que se le han adherido de la olla. Igualmente el maní, si ya está quemado, pero los cuidados no son tanto porque esté seco, porque por ejemplo el maní puede ser porque tenga mucha grasa y entonces pueda afectar el hígado. Por ello se debe consumir con moderación. Eso ya cada uno va conociendo su propio organismo y qué tanta cantidad puede consumir de algún producto. Entonces, inclusive en cuanto a algunos gracdos secos, lo perjudicial de ellos es porque contienen grandes cantidades de ácido úrico que es perjudicial y por ello es bueno ponerlos a germinar antes de consumirlos, pero esto es cuando se comen en grandes cantidades, no
en una cantidad moderada, y obviamente también es menester tener en cuenta si el organismo que los consume es sensible a estos productos. Bueno, dejamos así entonces la contesta a esta pregunta, reiterando que los frutos secos sí son recomendables el consumirlos, y haciendo la claridad que se hacía referencia a granos quemados y exactamente con el arroz quemado. Adelante si tienen alguna otra pregunta. Gratísimas, maestros, por la contestación y quedó todo entendido. Gratísimas. Sí, le estamos oyendo, adelante. Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna relación? No sé si lo trataron ahorita la maestra Ramuno. Me licencia si de pronto estoy repitiendo, estoy diciendo una pregunta de algo que ella ya dijo, pero se me vino mucho a la Inti la parte del prana. Entonces mi pregunta es si hay relación, ¿qué relación existe entre el prana y el éter? Y la otra pregunta es, había escuchado en la doctrina de alguno de los monjes taoístas del Tíbet de los Andes, había escuchado que existen varios estados pránicos en el día. O sea, desde que comienza el día, digámoslo así, sí, desde que comienza el día a las 6 de la tarde, a la caída del sol, comienzan varios estados pránicos, y estos estados pránicos se utilizan para ciertas, digámoslo así, prácticas específicas, lógica Inti, pues de salud física, espiritual y mental de la Inti de los seres humanos. A ver si, ¿qué me podrían decir, maestros, acerca de esto? Gratísimas. Bueno, ya fue dicho también que éter, padre de prana. Entonces, el éter y el prana son casi lo mismo. Digamos que el éter es el estado más primigenio de la energía. El éter está presente en los átomos, es el sistema atómico en sí. Ese es el éter, el primer caos o primer taos de los tres taos de las fuerzas primigenias de la creación. Es decir, que de él emanan todas las demás fuerzas, y dentro de él están todas las demás fuerzas, pues de él emanaron. Así que, siendo el éter el Padre, él contiene en sí mismo a todas las otras fuerzas primigenias de la creación. Dentro del éter, obviamente, está el color, y dentro del éter está el son, porque él mismo dio origen a ellas. Entonces, el éter, como en toda la creación, desde la sustancia primigenia hacia los estados más densos de la creación, en el rayo de la creación, ese éter se va densificando y va dando forma a las formas que van tomando diferentes cimbres. Entonces, del éter mismo, que es el quinto elesierto, y que en realidad es el primer elesierto, porque es el que da origen a los otros cuatro, así como el Padre se desdobla y da origen a la Madre y al Hijo, entonces también el éter, que es el Padre,
da origen a los otros elesiertos, como ser el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, el éter, que es también uno de los taduas. Cuando hablamos de éter, tenemos que indefectiblemente hablar de los taduas, que es precisamente de la pregunta que vuestra merced está haciendo, y es que las diferentes vibraceles durante el día, las diferentes vibraceles del prana, son las diferentes vibraceles del éter, o sea, las diferentes vibraceles de los taduas. Tatua es vibración acásica y acás es éter. Entonces, el éter se condensa y tiene unas frecuencias vibratorias en las cuales se vivifiesta o se manifiesta durante el día. Por ello, entonces existen horas donde vibra el Tatua Tejas, que es el Tatua del fuego. Tenemos horas en las que vibra el Tatua Akás, el Tatua Shamadhi, el Tatua Adi, el Tatua Apas, el Tatua Prithvi. Están todos los tatuas vibrando, cada uno en su mocierto, cada uno en su hora, y cada día también tiene la vibracel de un tatua diferente, que es una vibración del éter, que es una vibracel del prana. El prana es un elesierto vital que, digámoslo así, es un desdoblacierto del éter y que está presente en toda la creacel y está presente en todos los elesiertos. El prana está presente en el fuego, el prana está presente en el aire, el prana está presente en la tierra y el prana está presente en el agua, porque es un elesierto vital. Por ejemplo, sabemos que en un lugar campestre y limpio, montañoso, lleno de árboles, existe en ese aire prana en abundancia, y por eso se dice éter padre de prana, o sea que ese prana que está nutriendo el aire tiene la fuerza vital que da vida a ese aire, a ese oxígeno. Lo mismo los aliciertos que están llenos de prana son aliciertos que tienen vitalidad en abundancia y que tienen la fuerza del Padre, porque precisamente éter es Padre y Padre es Jehová, y Jehová es fuerza, poder, voluntad. Entonces lo que está levantado, lo que está erguido, lo que está en su fuerza, en su furor, es la fuerza del Padre, la fuerza y la presencia del éter, o sea, el prana que va impregnando todos los demás elesiertos y a la misma creacel.
El éter, al igual que los otros celesiertos, tienen unos elesertales que son los que le dan vida, y los elesertales del éter son los puntas. Esos puntas son los que se describían ahora como unas serpientes biparentes que se pueden ver en el aire a ciertas horas del día, en especial, aunque se pueden ver a cualquier hora, porque el éter está presente en todo mocierto. Los venenos con que se ha impregnado el aire por estos días en las ciudades ha estado matando los elesertales de los diferentes celesiertos, ha estado matando, eliminando el prana, y así el aire de las ciudades ya no tiene la vitalidad que es menester, o sea que se le ha menguado la fuerza del Padre, se le ha menguado la fuerza del prana, y por ende también o tan mal se le ha menguado, se le ha disminuido la fuerza del éter, porque el éter y los puntas están presentes en el aire y se mueven en el aire. El Beimóvil, para moverse en los puntas, es el aire. Es decir, que los silfos y silfides del aire ayudan a llevar a el éter, a movilizarlo a los diferentes lugares. Ellos están allí. Así que cuando nos inhalamos aire limpio, estamos asimilando también éter en abundancia, puntas del éter en abundancia en nos, porque ese aire está altargado de los elesertales del éter, que estos elesertales tienen un Dios, y ese Dios se llama el Dios punta o pacta, que es los mismos puntas del aire, y ese cuerpo físico son las codornices. Las codornices, estas aves, son el cuerpo físico del Dios punta, y por ello se fortalece el cerebro y el sistema nervioso, que es el receptor de la fuerza vital de Dios, de la fuerza vital que es el éter y que es el prana. Nuestras neuronas receptúan la fuerza de Dios, el prana. Ellas se aliciertan de prana, se aliciertan de éter. Ellas receptúan la sabiduría que Dios emite, y para poder oír a Dios es menester tener en buenas condiciones las conexeles con Dios, y esas conexeles están fundacertadas en las neuronas, en las células nerviosas, es decir, que los puntas del éter aliciertan todo nuestro sistema nervioso. Empero podemos decir también, podemos afirmar que en forma energética y en una octava superior, los puntas del éter vienen a constituir en nos algo así como células madre,
Sabemos por la ciencia de nuestros días que las células madre son ubicadas, ya se están haciendo experimentos al respecto, son ubicadas en cualquier lugar del cuerpo y allí se pueden convertir en el tejido que se meneste, es decir, que las células madre se pueden tornar en tejido óseo, en tejido orgánico o en tejido muscular o en cualquier otra clase de tejido. Así que por eso son células madre, y asimismo el éter, por ser el Padre, es el origen, es la base, el fundacierto. Y así este éter, este prana y estos puntas pueden avivar también el fuego de Tejas, pueden avivar los líquidos de Apas, pueden fortalecer los músculos de Prithvi, pueden en sí tornarse en cualquier otro elesierto, empero el elesierto afín y el sistema por el que ellos son receptuados y por donde se mueven es por el sistema nervioso. Sabemos que Dios es fuego y los seres son fuego. Los seres se mueven por el sistema nervioso cerebroespinal. Por allí se mueven los seres, el dragón, el Mahatma, el maestro, el demonio y demás seres. Entonces, con ello nos damos cuenta de la importancia de el éter y de los puntas del éter y de los aliciertos que fortalecen aquellos órganos que se han dispuesto para receptuarlos. Por ello vamos a dar una medicina para fortalecer las neuronas y que esto mejora la inteligencia, mejora la concentración mental y mejora la memoria y elimina muchos dolores de cabeza que se producen por debilidad neuronal, y es consumir huevos de codorniz en maceración. Se introducen unos huevos de codorniz, pueden ser 3, 6 huevos de codorniz, o así sea uno solo. Se introducen en un vaso o en una copa y se cubren con jugo o zumo de limón y se dejan en maceración o maceracel durante unas horas, y se dejan de un día para otro, es decir, en las horas de la noche se dejan y en la madrugada se pueden consumir. Se puede licuar esto con miel de abeja y con un poquito de polen también, y se puede consumir de esta forma los huevos de codorniz en maceracel, y es una medicina excelentísima para el fortalecimiento de las neuronas, además que estamos incorporando semillas del dios punta a nuestro organismo. La fortaleza del sistema nervioso es la fortaleza de nuestra conexión con la divinidad. Es la fortaleza de la columna sideral y la fortaleza del conducto Antía Dauna Sastasa, el hilo de comunicación con Dios y con
el absoluto. Todo lo que fortalezca el sistema nervioso está fortaleciendo las neuronas y está fortaleciendo la conexión con Dios. Por ello, debemos consumir en abundancia aliciertos que contengan vitaminas del complejo B. Entre estos aliciertos tenemos también el girasol. Las semillas de girasol tienen abundancia de sustancias que fortalecen el sistema nervioso y elevan las defensas orgánicas. Así que la vibracel del éter está presente durante todo el día y existe también un horario tádwico que ya fue entregado en otros tiempos por Arnold Krumheller y que en nuestros días el gran comendador también enseñó al respecto de las vibraceles tádwicas en el día y que pueden ser aprovechadas también por nos, dado que en todo mocierto estamos recibiendo el éter, el prana y los puntas del éter. También debemos aprender a fijarlos en nuestro organismo y a llevarlos a las áreas donde es menester su presencia para brindarnos salud o para brindarnos algunas de las bondades que son atributo de su ígnea presencia. El regente del éter en nos se llama Sudashiva y el mantram con el que se invoca es el mantram Ha. Así se invocan a los puntas del éter. Entonces la práctica es la siguiente: ojalá en un lugar donde haya buena presencia de éter, un lugar campestre bien aireado, y cuando estemos respirando ese aire puro, también en las horas de la madrugada es excelente. Podemos pedirle al Dios Sudashiva que nos licencie ordenar y mandar a los puntas del éter. Seguida Inti vocalizamos 3 veces el mantram Ha, así. Ha, ha, ha. Seguida Inti le ordenamos a los puntas del éter que entren a nuestro organismo y fortalezcan nuestras neuronas, las nutran, tonifiquen nuestro sistema nervioso y activen nuestras actividades, nuestros sentidos extrasensoriales, que fortalezcan nuestras glándulas, la glándula pineal, la glándula pituitaria en sí, que fortalezcan también nuestra memoria y nuestro poder de concentración y todo lo demás que vuestras mercedes quieran pedirle referente a las funciones propias del elesierto éter y de los elesertales del éter, llamados los puntas del éter, que reitero
se pueden ver con facilidad cuando miramos a la distancia, miramos de pronto hacia el firmacierto y podemos ver a la distancia entre el aire unas chispitas que parecen serpientes y que se mueven. También más adelante podemos enseñarles algunas prácticas para que puedan visualizar con mayor facilidad el éter, es decir, los puntas del éter, y puedan ver también otros colores que son condensacel del mismo prana, que es hijo de éter. Así que hasta aquí dejamos pues la contestacel a esta pregunta y vamos a ver si la Mahatma Ramuno tiene algo que agregar. Bueno, dice que no. Y les preguntamos también cómo fue oída esta contestacel y si han surgido nuevas preguntas. Adelante. Gratísimas, maestro. Sí, claro que sí, fue oída con exactitud la contestacel. Es inevitable que se me venga otra pregunta, ya que hay dos hindúes que han dado como la vuelta al mundo dando conferencias. El uno él dice que se alimenta solamente de prana y que no come nada. Y hay otro hindú que dice él que solamente se alimenta de la luz del sol por medio de sus ojos y que solamente toma agua. La pregunta pues es lógica. ¿Esto es posible, maestros? Gratísimas. Sí, esto sí es posible. Ya existen ejemplos vivientes de gentes en el mundo que practican lo que se llama la inedia, el vivir sin comer alicierto, sólido. Ellos, algunos toman solo un poco de agua y otros se aliciertan solo de luz. Y en exámenes de laboratorio se ha podido constatar de que ellos tienen una glándula pineal más grande, más desarrollada que el normal de la humanidad. Es decir, que para alicertarse de luz se menester estar asimilando el prana del ambiente. Obviamente que estas criaturas pues no van a tener una constitución física voluminosa. Ellos por lo general son gentes muy delgaditas, pero han asumido esta forma de vida y la contesta es que sí, es posible alicertarnos de solo luz, de solo energía. En realidad, cuando conocemos y practicamos estas enseñanzas del taojudaísmo de verdad, enseñanzas que nos han traído los venerables maestres Hakel Zeus, Induceus, Samael Joabator Weor y ahora todos los demás Elohines que han hecho presencia en nuestros días, nos damos cuenta que nos alicertamos más de fuerzas que de sustancias físicas. Y para esto, para tener un mejor entendimiento, más adelante vamos a mirar un tema que es bastante interesante dentro del esoterismo y que se llaman los hidrógenos. Vamos a ver qué es eso de hidrógenos. Entonces, sí se puede alicertar de ultravitaminas
y de ultracomponentes. Y cuanto más consciente sea la criatura, más puede alicertarse de esas ultravitaminas y ultracomponentes. Y el maestre Kelium Zeus en una doctrina dice que uno puede ponerse grueso como un rinoceronte solamente alicertándose de las ultravitaminas y de los ultracomponentes de los aliciertos. De hecho, en la historia se conoce por una novela la historia de Drácula. Se habla de Drácula, que era un vampiro que chupaba la sangre. Bueno, la realidad es que sí existió este personaje que era un maestro, pero él aprendió la forma de extraer las ultravitaminas y los ultracomponentes de los aliciertos, y le dio por aplicar esto con los seres humanos, y por eso se convirtió en demonio. Dejó de ser maestro y se convirtió en demonio, rodó al abismo, practicando así un vampirismo energético que igualmente hacen muchas gentes que practican masajes y demás. Entonces, el alicertarse de solo energía, alicertarse de ultravitaminas o de ultracomponentes, es algo que ya han hecho los gamines de nuestras ciudades. Ellos se arriman a las puertas o a las ventanas de los restaurantes donde huele a carnes fritas, asadas, a pollos y demás, y ellos son viendo la gente comer, y ellos son oliéndose en eso e imaginando que están comiendo lo que a las gentes les han servido, o lo que están a punto de servirles. Se están comiendo las ultravitaminas y los ultracomponentes de esos alimentos. Entonces, sí, toda criatura puede desarrollar esa facilidad, y obviamente, como lo dice el maestro Kelium Zeus, si una criatura consumiendo solo las ultravitaminas de los aliciertos se puede poner como un rinoceronte, entonces los que están aplicando la inedia todavía les faltan conociciertos e iluminacel y no están a la altura de un maestro como el maestro Kelium Zeus, que pueda tomar los ultracomponentes aún para tornarlos en materia física voluminosa. Y él cuenta la historia, así que esta historia la pueden encontrar en una doctrina que se llama Kelium Zeus Bravo 360 días al año. Bueno, y en ella el maestro cuenta que él dijo, bueno, yo hice todos los cuerpos, pues voy a desplazarme con mi cuerpo mental, voy a ir a Holanda, donde hay tantas lecherías y unas vacas lecheras, y se fue donde un hato de vacas, y allá se agarró a tomar leche con su cuerpo mental, y se tomó las ultravitaminas de esa leche, y al otro día lo cogió una diarrea como si se hubiera tomado físicamente esa cantidad de leche,
como 5 litros. Entonces, ahí sí podemos ver que lo que se maneja con el prana puede ser tridimensionalizado, así como lo hizo Cristo también cuando multiplicó los panes y los peces, que lo que le dio a comer a los comensales, a aquellos que estaban presentes en aquel lugar y en aquel día, fueron ultravitaminas y ultracomponentes condensados, tridimensionalizados, o sea, prana, que los tomó del ambiente. Y con esto queda confirmado lo que les decía ahora, que los puntas del éter son tan importantes, el prana y el éter, que un ser así como Jesucristo está en el poder de tridimensionalizarlo, convertirlo en lo que quiera. Puede hacer un árbol con eso, puede crear en apariencia de la nada, pero es que lo está haciendo es con éter, está tomando las sustancias primigenias para fabricar lo que él desee, y si quiere fabricar alicierto, pues lo puede hacer, y así lo que él desee. Entonces nos también, en un porcentaje, nosotros nos alicertamos también de esos ultracomponentes y ultravitaminas. Dice el maestro Kelium Zeus que mientras reposamos, nuestros cuerpos internos se desplazan a los lugares donde no laboramos, y ellos se aliciertan allí de los ultracomponentes de las cosas. Entonces nosotros nos salimos aliciertando de nuestro ambiente de traalto. Por ejemplo, el que venda frutas y verduras, pues durante el día lunar, mientras reposa, él se pasea por allá y está comiendo ultravitaminas de lo que él vende. El que labora con telas, pues está extrayendo ultracomponentes de esas telas. ¿Y cómo será el que labora con cadáveres? Está extrayendo los ultracomponentes de esos cadáveres, y eso es lo que lo nutren. Bueno, y así cada uno con lo que esté elaborando. Una secretaria de los papeles, de las tintas, de todo lo que tenga ahí, extrae ultracomponentes. Así que de todas formas, también nos estamos alicertando de éter, de prana, de ultracomponentes, así sea en una forma inconsciente, pero esperamos empezar a hacerlo en mejor forma, en forma consciente y apuntando hacia algo en particular. Bueno, hasta aquí dejamos la contesta a esta pregunta. Adelante si tienen alguna otra pregunta y cómo fue oído. Gratísimas, maestro. Fue oído exactamente. Entonces, hay otra preguntita o sea que esto explica, por ejemplo, cuando cocino, se me quita el hambre, o sea, no es que coma tanto, y cuando mi mamá me cocina me da más hambre, entonces se debe a eso, ¿cierto? A los hidrógenos que cuando uno los absorbe mientras está cocinando, supongo, ¿no, maestro? Claro, a través de el olfato se están absorbiendo los ultracomponentes del alicierto y da una sensación
de plenitud, de satisfacción o satisfacción. Por ello es que nosotros no solamente nos alicertamos por la boca, sino que nos alicertamos por todos los demás sentidos, porque si un alicierto tiene una apariencia desagradable, pues no nos va a alicertar de la misma forma. Por ahí dicen que la comida entra por los ojos. Entonces, con los ojos también comemos. Cuando vemos una flor muy hermosa, también nos la estamos comiendo con los ojos, estamos recibiendo sustancias etéreas de ella por nuestros ojos. Aquello que podemos palpar y tiene una agradable textura, también nos estamos alicertando de ello por el tacto. El oído también nos alicierta, y nos dice el maestre Haecelium Zeus Induceus en la doctrina del origen del recibicierto del día, la plegaria de la creación de la luz, que en los soles el alicierto es melódico, es decir, que alguien va a comer y puede pedir una pieza musical y se la come por los oídos. Qué bueno que no es aquí de pronto con una sonalta, con un concierto de música, pudiésemos quedar así también satisfechos y nuestro estómago dejara de pedirnos alicierto, dejara de crujir. Entonces nos podemos alicertar por los diferentes sentidos, y todo esto gratísimas a ese prana, al éter, a los puntas, a esa sustancia primigenia que está impregnándolo todo, y que si está en los lugares más limpios, entonces no estará deteriorada, degradada, deformada, sino que permanecerá en su estado original y fácil de asimilar por nuestros organismos. Bueno, hasta aquí la contesta a esta pregunta. Adelante. Quiero hacerle otra preguntita chiquitica, nada más. El éter tendría que ver, ¿con qué alquimias tendría que ver el éter? ¿Tendría que haber con todas o con algunas nada más? El éter tendría que ver con varias de las alquimias, entre ellas la alquimia de la luz, con la alquimia del prana y con la alquimia de los aliciertos, con la alquimia del son, de la luz, del movicierto. Bueno, tiene que ver con varias alquimias. Pudiésemos casi que ligarlo con todas las alquimias, pero de pronto no lo vamos a ligar con la alquimia de Rea, pero en sí tiene que ver casi con todas las alquimias, puesto que es el alicierto primigenio. Más directamente, pues hablamos o relacionamos el éter con la luz y con el son. Adelante. Gratitud, maestro, por la contesta, y fue bien recibida, maestro. Gratitud. Bueno, vamos a preguntarle a Vival, sabe si está en línea, si nos está oyendo. Sí, maestro, le estoy oyendo fuerte y claro. Para mí es muy interesante lo que acabaron de hablar sus mercedes, porque do como Saitose también había
ese caso de un hindú que a él, maestro, las personas no creían que él no comía, sino que después, mirando lo que él realmente nunca iba al mercado ni nada por el estilo, lo llevaron a un cuarto y lo tuvieron allí solo al señor, pero decían que él necesitaba de la luz. Entonces allí estuvo varios días y miraban que este señor realmente se alicertaba de la luz, era como una planta, ¿no? Él decía que él adquiría su alicierto del sol, y como 5 seres en el mundo tienen esa facultad de mirar al sol y extraer el alicierto. También le entrevistaban a una señora rusa y ella también decía que ella había iniciado ese proceso ayunando. Entonces la señora decía que ella comenzó a ayunar y se dio cuenta que ayunó una semana y no tenía hambre. Y ella se concentró mucho en el ayuno y ya iba un mes. Entonces la señora dijo que no se sentía débil ni nada por él. Decía que en la Biblia leía la palabra de Dios, como que se alicertaba. Entonces la señora pues ya no comió más y eran 2 meses. Luego la señora es corpulenta, no es flaquita, pero ya con el tiempo después ya no comió en 3 meses y así fueron pasando los meses y la familia de ella se quedó asombrada y ella ya no volvió a comer más y decía que ella se alicertaba con leyendo la palabra de Dios y también pues un día la señora se comenzó a hacer un poco más flaquita, ¿no? Pero qué sorprendente poder mirar que hay casos de estos en el mundo y que nos cuentan seres con ciertos que si es que uno se propone puede llegar a esos estados tan altos. Qué bonito, maestro, gratísimas por aclararnos todo esto. Bien, gratísimas a su merced por sus palabras. Y aunque es un camino, de todas formas no es el camino para estos días para lograr nuestros objetivos, que son la liberacel, fabricacel de alma, la autorrealizacel íntima del ser y la salida de la rueda del samsara. Así que siendo un camino, es un camino espiritual, pero que para nosotros no constituye un sendero viable para los objetivos que nos tenemos en nuestros días, porque menestemos a hacer labores en las que es debido a hacer mucha actividad y para ello es menester consumir alicierto sólido, de lo mejor sí, pero sólido, y que aún disfrutando del alicierto exquisito en abundancia de estas bondades que Dios nos da en su creación, pues podemos también liberarnos, no hay menestencia de renunciar a estas satisfacciones y placeres que Dios nos da dentro de sus mismas leyes para poder alcanzar la liberación, porque de todas formas esta gente que se han dedicado a la inedia son criaturas que han renunciado, sí, al mundo, han renunciado a los placeres que nos da el consumir el alicierto y se han privado de ello. Lo que nos han enseñado los enviados de Dios es que no es menester llegar a ese punto, podemos liberarnos disfrutando de todo lo que Dios nos da, pues así lo dijo el maestro Kelium Zeus, que
Él no nos traía un sendero estrecho y difícil, por el contrario, Él nos traía un sendero amplio y agradable. Y este sendero es el que estamos descubriendo aquí en el taojudaísmo de verdad. Bueno, adelante si alguien más quiere decir algo, porque ya también el tiempo nos está marcando el final. Adelante si alguien quiere hablar. Maestro, y una pregunta, si un ser, digamos, está en algún lugar donde hay agua, se está bañando y se concentra, no sé, ¿no? Puede que exista la posibilidad que este ser pueda escuchar la voz del éter o escuchar, ¿qué sería? ¿El éter también puede hablarle a una persona o solamente se puede sentirlo? De hecho, se puede hablar, se puede oír, o sea, los elesertales del éter son entidades vivas, así como somos nosotros. Entonces ellos también tienen los sentidos, así como nos, y se pueden comunicar. Es decir, no solo es el sentirlos, sino también que podemos oírlos y podemos verlos. Entonces, sí se puede comunicar, una criatura se puede llegar a comunicar con los elesertales del éter, puede llegar a establecer, comunicarse con ellos o con cualquier otra criatura, cualquier otra inteligencia de la conciencia cósmica. Esto sí es posible. Bueno, adelante con lo de la... Gratísimas, maestro, por la contesta. Quedo muy contenta. Bueno, con todo gusto.